Buenas tardes, Scarlett. Qué gusto me da saludarlos. Y como se dan cuenta, pues tratamos de ser puntuales. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Flor de María. Qué gusto me da saludarlos. Les cuento que en la sección anterior, en la J, se conectaron 199. Ya vamos llegando de a poquito. Vamos a ver cuántos nos conectamos con ustedes. Jairo, Joel, buenas tardes. Daniel Rodolfo, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Adamaris, buenas tardes. Muy bien. Ya vamos por Denis, Maylin, Chuy, Ramos, Fernando, Alison, Rocío, Marisol. Buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto me da. ¿Ya preparados para aguantarme esta hora? Muy bien. Listo, Lic. Sí, dime. ¿Todo bien? Primero, pues, la bienvenida a todas y a todos. Hola, Catherine, qué gusto me da saludarles. Sara, buenas tardes. Leslie, Fabiola, Jennifer, qué gusto me da saludarlos, ¿ya? El sábado, como les ofrecí, se les subió su programa y se les subió su primer laboratorio. Yo espero que ya tengan su constitución, que tengan su ley del organismo judicial. Voy a ver qué me preguntaste porque no, una pregunta, ¿es necesario tener encendida la cámara? Fíjate que me estaban contando, y eso me pasó en la clase anterior, que si activan su cámara, la mayoría dicen, no me creas a mí, que la señal de internet se pone lenta. Entonces, eso fue lo que nos pasó en la clase anterior, que muchos tenían encendida su cámara y entonces se ponía, yo no sé de eso, ¿será cierto o no? No, pero yo tenía una buena señal. Algunos oían entrecortado. Entonces, es cierto, dice, el ancho de banda. Gracias, Brandon. Entonces, bueno, por mí que se enciendan todos, pero si es por eso que el internet nos perjudica, preferiría que ahora que entiendo eso, no lo entendía, no lo sabía, ¿para qué me la voy a llevar de salsa? No lo sabía, entonces dejo en libertad que cuando quieran consultar, activen su cámara, su micrófono e interrelacionemos, ¿verdad? Pero no hay obstáculo para que el que desee tener su cámara encendida, encantado de la vida, no hay problema, ¿ya? Pero eso no sucedió. Bueno, ya les mandé el sábado su primer laboratorio y entonces está precioso así de chuparse los dedos. Única vez que voy a leer las instrucciones porque son las únicas que se dan. En las demás solo se rigen las mías. Dice, tal y hasta en negrías está. Estas instrucciones rigen para todos los laboratorios. Tómenlo en cuenta, por favor. Ya no se estarán repitiendo. Y no solo laboratorios. Hojas de trabajo, comprobación de lectura, no importa. Todo el material que se le suba al Classroom, estas instrucciones son las que van a prevalecer. Dice, las siguientes preguntas con sus respectivas respuestas deben ser trasladadas a un cuaderno de 200 páginas con o sin líneas que usted denominará texto paralelo. Recuerde que tiene que hacerlo a mano y utilizar 2 lapiceros de color diferente, uno para las preguntas y el otro para las respuestas. Los documentos que debe consultar primordialmente son, en primer lugar, estoy dando admisión, la Constitución Política de la República de Guatemala. Puede auxiliarse de las leyes orgánicas de los 3 organismos del Estado y otras leyes de jerarquía constitucional u ordinaria que se le irán indicando en su oportunidad. Y aquí viene la recomendación. No lo deje al tiempo. Aproveche sus fines de semana para comenzar a trabajar y estudiar a la vez.
Recuerde que de estos laboratorios, de las hojas de trabajo y de las comprobaciones de lectura, así como del contenido de clases, será el material para las 2 evaluaciones parciales, examen final y exámenes de recuperación. Así es de que cuando concluya la clase, voy a dar 10 minutos para que puedan hacer las consultas que tengan dudas en relación a las preguntas. Eddie Emanuel, ¿estás levantando la mano? Sí, licenciado, era con respecto al formato del laboratorio. Fíjese que yo lo realicé en hojas y lo tengo archivado en una carpeta. No sé si está bien o es necesario el cuaderno. Es a mano. Que sea a mano no me importa. Sí, está a mano. Solo Entonces, que está en hojas y en carpeta. Entonces no hay problemas. Lo que haces al final es reunir todo tu material, le pones las pastas y lo engargolas. ¿Ya? Y ahí lo tenés en un solo documento. No hay ningún problema. Pero que sea a mano. Ese es el requisito. Sí, licenciado, muchas gracias. Sine qua non. Ana Jimena, dime. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo una pregunta. Como en las instrucciones decía que el texto paralelo es donde vamos a... Ajá, el texto paralelo es donde vamos a responder los laboratorios, ¿verdad? Exacto. Entonces, necesitamos nosotros un cuaderno aparte para en las clases hacer, por ejemplo, nuestros apuntes, ¿no? Por supuesto, por eso tienes que comprar un cuaderno de 200 hojas. Entonces el mismo cuaderno todo. No. Es decir, en tu cuaderno de ahorita de diario, ese te va a servir para recibir todas las clases normales de los cursos de hoy. Pero por aparte compras un cuaderno de 200 hojas única y exclusivamente para todos los trabajos que te suba al Classroom. Los bajas, los imprimes y los comienzas a trabajar a mano. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Muchas gracias, sí. Para servirte. Kiara Blanco. Mucho gusto, licenciado. Disculpe que le moleste una pregunta. ¿Puedo utilizar 2 cuadernos? Es que no he encontrado cuaderno de 200 hojas, para serle honesta. Bueno, yo te digo, yo no pedí de 100 porque no nos alcanza, pero independientemente los puedes conformar en un solo cuerpo. Okay. No hay sí, porque yo tenía esa duda. Incluso mi mamá se acaba de ir a Dolarcito y le dije, mira, si me conseguís un cuaderno de 200 hojas, porque no he encontrado, para serle honesta. Sí, correcto, no hay problema. Puedes comprar de 100 hojas y luego, si ya no cabe, entonces compramos otro cuaderno y lo ponemos en un solo cuerpo, que forme un solo cuerpo. Muy amable, muchas gracias, mucho gusto. Porque si Dios nos permite que pasemos al 4º semestre y que recibamos procesal constitucional, ahí mismo las hojas sobrantes nos van a servir para hacer nuestro texto paralelo de procesal constitucional. Y eso es un texto, es una joya que les va a servir para su fase pública, para hacer su privado. O sea, los estoy preparando desde ya para que vayan ustedes estudiando para prepararse para su privado. ¿Ya? Por eso que lo hago. ¿Estamos? Bien. ¿Alguien más aprovechando el espacio? Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Daniel. No sé si me escucha. Perfectamente. Sí, mucho gusto, licenciado. Muy bien. Bueno, mi duda era simplemente el cuaderno que nosotros tenemos para hacer el trabajo, por ejemplo, que usted pidió, ¿verdad? Que ya sería en los laboratorios. Sí. El cuaderno se va a llamar texto paralelo en general. Texto paralelo, exactamente. Ahí le pones, lo identificas primero, nombre, carnet, sección, lo forras y le haces unos corazoncitos y unas florecitas, porque es tu texto paralelo, mano. ¿Ya? Así de sencillo. Muy bien. Y bueno, eso es para las señoritas, ¿va? Pero no, pero yo también aparte usted podría... Como tu diario puedes hacer corazón y eso no tiene nada de malo, mano. Va. Dime. Y también la otra pregunta es, usted recomienda que nosotros tengamos de multimaterias para los cursos, ¿verdad? Para los demás. ¿Qué sería el que Kiara preguntó? El de 200. Yo creo que si le van a dar buen uso al multimaterias, es bueno. Ante todo, ahorita que están ya sea en tu oficina, en tu trabajo o en tu casa, eso, pues ahí puedes, si te da para los 5 cursos, qué bueno. Si te da para 2 cursos o 3, pues qué bueno.
recomiendo, porque después les cuento, si somos indisciplinados y desordenados, todos nuestros apuntes al cajón de la basura. Pero cuando vamos a estudiar nuestros privados y no tenemos nada, tenemos que comenzar de cero, recopilando primero los programas de estudio para sacar y comenzar. En cambio, si ya ustedes son ordenados, y yo cabalmente encontré mi cuadernito del año 2008 o 2007. Yo soy psicólogo también cuando estaba estudiando psicología. Entonces encontré ahí híjole, me comencé a leer y eran a base de seminarios y todo, y que al leer lo volví a leer y claro, ahora pues lo que en ese entonces como estudiante lo apuntaba porque mis profesores me lo dictaban, ahora con la experiencia que tengo lo comprendo perfectamente, ¿ya? Entonces tiene su razón de ser. Entonces sí, el multimaterias creo que es un material importante. Así que te recomiendo que lo tengas. Sí, Kiara. ¿Ya no? Perdón, fue sin querer. Perdón. Ah, vaya. Gracias, perdónenme. Sí, vean. Si los hacen en hojas sueltas y después los engargolan, no importa. Yo les puse un cuaderno de 200 hojas, no sabía si estaban o no fabricando cuadernos de 200 hojas. Pues comiencen con uno de 100, ¿ya? Comiencen con uno de 100. Si ahí es donde van a estudiar ustedes, cuando lo llenen, compran el otro, no hay problema, ¿ya? Así es sencillo. Muy bien. Vamos entonces, ya nos pasamos de los 200, qué alegres, ya pasamos de 201. Como ustedes se dieron cuenta, el día de hoy se les subió el laboratorio 2. Ya lo tienen en el Classroom, ¿ya? Apenas son 38 preguntitas. Y acá en las instrucciones, lo único que dice, en clase puede estudiarse, bueno, dice, las instrucciones dadas en el primer laboratorio rigen para todos los demás. Tómenlo en cuenta, por favor, ya que no se estarán repitiendo. Aclaro también que lo visto en clase puede auxiliarnos a resolver algunos cuestionamientos, así como la ley de emisión del pensamiento. O sea, específicamente para este laboratorio 2, ustedes tienen que tener a mano su ley de emisión del pensamiento. Esta ley apenas tiene 80 artículos y es producto de una Asamblea Nacional Constituyente, es el decreto número 9 y entró en vigencia en el año del 28 de abril de 1966. Enrique Peralta Azurdia, él era jefe de Estado, dio golpe de Estado y creó este decreto, ¿ya? Que tiene carácter de constitución. La Asamblea Nacional, porque él nombró a una Asamblea Nacional Constituyente. En ese entonces eran dos partidos políticos, los únicos que el PID, me parece, y el MLN, Movimiento de Liberación Nacional. Pero él nombró esa Asamblea Nacional Constituyente y ellos crearon esta ley de emisión del pensamiento. ¿Ya? Bien. Entonces, no me lo dejen. El viernes ya les subo su laboratorio 3. Y así vamos, aunque el próximo lunes no hay actividades de clases por los 36 años de fundación de la San Carlos, y como aquí solo feriados somos, es un periodo menos que descontamos. Y eso pues nos perjudica, pero ni modo. Hay que hacerle caso a las autoridades y vieran que yo me enojo cuando no doy docencia. Me enojo, así. Ando todo neurasténico y todo, pero me la aguanto, ¿ya? Muy bien. Vamos a comenzar de la siguiente manera. Voy a explicar. No me escriban ni nada. Voy a explicar, taca. Y luego, cuando termine la explicación, cuando haya ejemplificado, etcétera, etcétera, les escribo, les dicto una pildorita para que ustedes lleven el orden de
de mi exposición, sintetizada a la máxima expresión. Y si alguien quiere investigar, pues ya tiene cómo hacerlo con esa píldora. ¿Les parece? Muy bien. El tema de hoy, si ustedes tienen su programa, si ustedes, que también ya se lo subí el mismo sábado, el tema de hoy tendría que comenzarse con el derecho constitucional, pero yo inicio con la unidad 2, el constitucionalismo, la definición, antecedentes, principios, por ahí voy, para que le vayamos encontrando relación a las definiciones. El tema es el constitucionalismo y la democracia constitucional. Ese es nuestro gran tema de hoy, el constitucionalismo y la democracia constitucional. Muy bien. No nos vamos a ubicar ni en la época de los griegos, ni en la época de los romanos. Aunque en ese tiempo, voy a grabar la clase, porque si no, no tenemos evidencia de que se está grabando y ahí está. Muy bien. Muchas gracias ahí. Siempre si se me va la baranda, ustedes me lo recuerdan porque ahí nos queda la clase grabada. Entonces, los griegos y los romanos en su época tuvieron formas de gobierno que encuadraban dentro de un constitucionalismo a su manera. Ya Aristóteles, uno de los grandes pensadores, él se tomó la molestia de estudiar 158 constituciones de igual número de estados y encontraba las similitudes y las diferencias dentro de ese constitucionalismo en la época griega. Pero eso no nos interesa para el contenido del curso. Los romanos también tuvieron su periodo de donde se origina nuestro derecho, en el derecho romano. De ahí vienen las raíces, ¿ya? Que dieron origen a esa supraestructura jurídica que hoy conocemos como derecho, que la definimos como un conjunto de normas con imperoatributivas, ¿ya? Con derechos y con obligaciones. El constitucionalismo moderno, no contemporáneo, sino moderno, va surgiendo allá por finales del siglo XVIII, principios del XIX. Por ahí comienza a surgir ese movimiento político, jurídico, económico, social, que comenzaba a tratar de ordenar una nueva forma de gobierno, de gobernar a los estados. Recordémonos que en la Edad Media, pues la monarquía era el poder absoluto y precisamente por ese abuso en el ejercicio del poder de los monarcas es que la sublevación de los pueblos hizo que la monarquía tronara como sistema de gobierno. Y pero no fue de un día para otro. Así como ahorita que nos están metiendo en la cabeza de que un nuevo orden mundial, no. Aquí lo que hay es que así como una revolución industrial, pues ahora hay una revolución tecnológica, punto. Pero que haya un nuevo orden mundial, mentira. Siempre van a estar los que tienen y los que no tenemos nada, más que la fuerza de trabajo para poder subsistir. Venga quien venga a dirigir los destinos de la universidad o los destinos del gobierno de Guatemala o los destinos de cualquier país del mundo, las condiciones serán exactamente los mismos.
Siempre los que tienen el poder económico van a tener el poder político, van a obtener el poder militar, y ahora pues la discusión es ¿quiénes tienen más? Sí, en el caso de Guatemala, el CACIF, que es la coordinadora de todas las cámaras, o los narcotraficantes y los extorsionadores y los secuestradores y todas esas fuerzas oscuras que han cooptado todas las instituciones del Estado. En aquel entonces, cuando las colonias los ingleses tenían acaparado parte de lo que es todos los Estados Unidos, parte del territorio mexicano que era nuestro también, y por supuesto en otros continentes, resulta que en 1776 en los Estados Unidos se da un rompimiento que se conoce con el nombre de Declaración de Virginia. Y esa Declaración de Virginia fue porque 10 colonias inglesas, incluyendo Virginia, decidieron conjuntarse para romper la dependencia que tenían con la metrópoli, que era Inglaterra. Y hacen una declaración donde deciden ya no tributar más allá. 1776. 11 años después, 1787, Estados Unidos crea su Constitución Federal, donde ya no eran 10, hay 14 estados, hay 15 que se van adhiriendo y crean su Constitución. Es decir, ese pacto en donde se hace necesario de un documento que se denomina Constitución para que norme principalmente la forma como va a estar organizado el Estado. Y por supuesto, el sistema de gobierno de los Estados Unidos era federativo, pues. ¿Ya? Era una federación. Eso fue en 1787. Inclusive, en esa constitución que aún está vigente, sigue vigente en los Estados Unidos, no regulan nada sobre los Bill of Rights, es decir, sobre los derechos humanos. Todavía no. 3 años después, en 1791, en Europa, se crea la República Francesa, tomando como modelo la Constitución de 1787 de los Estados Unidos. Porque hay una nueva forma de gobernar a un Estado. Entonces, allá en Europa es Francia la que, con la Revolución Francesa, termina durante más de 6-7 siglos de gobiernos monárquicos, corruptos a más no poder, en donde se olvidaron de servirle a su población. La gente se sublevó, la gente ya no aguantó y acabó con la tiranía. Eso dio como resultado que surgiera la primera constitución en Europa. Pero esa constitución tenía que tener, en primer lugar, la existencia de una república. Y para que haya una república, existían elementos anteriores a la Constitución, como un territorio y una población. Y ya con esos elementos anteriores al Estado, surge la república. Y su primer trabajo consistió en emitir una Constitución, en donde regulara la forma
cómo iba a ser distribuido el ejercicio del poder político de dominación. Es decir, se habla de la separación de poderes. Si hay una constitución, hay una república, hay una separación de poderes, falta otro elemento importante, que es hablar de la soberanía. Que en ese entonces la soberanía era un concepto novísimo que con el tiempo se fue corriendo por todo el mundo. Y entonces, a partir de 1791, todos los países del mundo que querían estar a la vanguardia, tanto en Europa como en los Estados Unidos, iban a exigir a quienes gobernaban la existencia de una constitución. Es decir, que ese movimiento ideológico, porque primero los grandes enciclopedistas, es decir, todos aquellos estudiosos que sabían de matemáticas, de física, de ciencias naturales, de estudios sociales, de astronomía, de química, etcétera, etcétera, eran verdaderas enciclopedias, comenzaron a filosofar sobre la forma de cómo podía gobernarse en un estado, separando las funciones esenciales de cada uno de los organismos que iban a integrar a ese estado. Hablan de un organismo legislativo, hablan de un organismo ejecutivo, hablan de un organismo judicial. Vienen escribiendo y escribiendo Juan José Rousseau, Diderot, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, bueno, una playa de enciclopedistas que contribuyeron ideológicamente a formar ese espíritu revolucionario para la formación y la creación de una nueva forma de gobernar. Recuérdense que el acabose de las monarquías fue cuando, y eso fue lo que sublevó a la población, cuando el Luis XV, el monarca, el rey Luis XV dice, el Estado soy yo. Porque él, al decir que el Estado soy yo, estaba concentrando las funciones legislativas, las administrativas, ejecutivas y las judiciales en su persona, que fue la cárcel. Y nosotros venimos todavía con nuestras constituciones presumiendo desde hace más de 200 años de que estamos dentro de una corriente constitucionalista, lo cual, como ustedes lo saben, esto ya es obsoleto. Este sistema de constitución ya no responde a los intereses de las grandes mayorías. Pero ¿y cuándo los gobernantes se han preocupado de las grandes mayorías? ¿Cuándo? Si la Constitución responde a intereses de clase económicamente dominantes. Es decir, alguien me va a decir, usted, discúlpeme, pero si leemos el artículo 4, dice libertad e igualdad. ¿Ya todos tienen su Constitución? Pregunto. Licenciado. Sí, licenciado. Bueno, ahí con su resaltador, échenle mano, échenle a su resaltador. Comencemos con el artículo 4. Dice, libertad e igualdad. En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Es cierto? ¿Es cierto eso o es solo una redacción bellísima de ese artículo? El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Es decir, el artículo formalmente hablando está bellísimo.
como una poesía. Pero en la realidad, el poder real es otra cosa. No se observa, no se cumple. Y ¿acaso, por decir algo, una profesional de género femenino y un profesional de género masculino teniendo las mismas calidades profesionales a la hora de vengar un salario, no van a ganar igual? Siempre al varón, ¿ya? Y si no, veamos cuántas diputadas mujeres hay en el Congreso en estos momentos. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántos? Son pocos. ¿Cuántos magistrados hay en el Tribunal Supremo Electoral que sean mujeres? ¿Cuántos magistrados hay en la Suprema Corte de Justicia? Y así, siempre se ha demeritado la capacidad y la calidad de la mujer. Pero desafortunadamente también ellas ya entraron dentro del juego ese de tratar de cooptar las instituciones del Estado. Siempre que hay una campaña, y ahorita lo saco a colación, una campaña para rectoría de la Universidad de San Carlos, alguna vez alguna atrevida profesional se ha... Pero Carlos, nunca ha habido una mujer rectora. Eso nos dice que realmente lo que está escrito en este artículo responde a intereses de clase, punto. Y de clase económicamente dominante. De esa cuenta, entonces, el que inició la etapa del constitucionalismo acá y en Europa, cuando digo acá es en América Latina y en Europa, fue la Constitución de los Estados Unidos, 1787. La Constitución de la República de Francia, 1791. Y a partir de ahí, como reguero de pólvora, comenzó ese movimiento de todos los estados de querer tener una constitución para estar a la vanguardia de la forma como ordenar el sistema del poder político. Y en un principio, desde luego que cumplió el cometido. Desafortunadamente, se ha degenerado el constitucionalismo y se mezcló con la política, que es una ciencia, por cierto, muy hermosa, la política como ciencia, es un arte realmente, pero lo mezclaron. ¿Y qué pasó? Que hubo una contaminación entre lo que es el aspecto jurídico, lo legal, el derecho y lo político. Y cuando hay esa contaminación, señores, entonces estamos en malas condiciones. Ese constitucionalismo tiene diversas formas de expresarse. Inglaterra tiene una monarquía constitucional. Argus, te voy a sacar. Melanie, tu micrófono. Gracias. Perdón, licenciado. Ya, no hay pena. No, ahí estamos. Gracias. Inglaterra está dentro de este constitucionalismo y dentro de esa democracia como una monarquía constitucional. Es decir, ahí el ejecutivo en Inglaterra, por ejemplo, se divide en dos. Está la parte administrativa y ejecutiva que le corresponde al primer ministro, que es electo por la reina. Y el primer ministro es el responsable directo de la política interna y externa que debe de aplicar a Inglaterra. Si él decide declararle la guerra a Belice, a Guatemala, es el primer ministro. ¿Y la reina?
a espaldas de él, con esa sabiduría de tener más de 70 años en el ejercicio del poder, pero que no puede decidir políticamente, es simple y llanamente para Inglaterra una figura decorativa. Ella asiste a invertir a los CIR, ella a eventos de caridad, etcétera. Pero la reina tiene un conocimiento amplio de la política, ya vivió la Segunda Guerra Mundial, ya la cayó, o sea, tiene una experiencia. Entonces el primer ministro está en constante comunicación con ella y no mueve un dedo el primer ministro si no tiene la venia de la reina. Pero la reina, para los ingleses, es una figura simple y sencillamente decorativa, que por cierto, ya el pueblo inglés ya está cansado de sostener a la corona, porque le sale muy oneroso el seguimiento de la familia real. Pero el problema es de que no se pueden dar el lujo de eliminemos la corona y pongamos otra forma de gobierno, porque eso sería el acabose. Eso es terrible, con la teoría de los frenos y contrapesos entre el parlamento y el primer ministro. Eso es ni pensarlo. Entonces tienen que tratar de minimizar, recortar gastos, darse menos color, que hayan menos problemas entre los herederos de la corona, pero se mantiene dentro de la corriente de un constitucionalismo contemporáneo. Lo único que es de carácter monárquico. Acá no, acá somos repúblicas, y si no, saquen su constitución. Por favor, saquen toda su constitución, los que ya la tienen, y tomen su resaltador, vayámonos al artículo 140 y 141 para comenzar por la parte orgánica. Ahí comienza la parte orgánica, apúntenlo ahí, donde dice título tercero, el Estado. Pongan ahí, inicia parte orgánica de la Constitución. Es de chivo, nadie se los quita, ¿ya? 140, el Estado y su forma de gobierno. Estado de Guatemala. Siempre vamos a hablar de Guatemala porque es el país donde vivimos, es el país que nos vio nacer, es el 140. El 262 se refiere a la ley del servicio municipal, es decir, al código municipal, no. 140, el Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano. Ya cada quien hace su análisis si esos tres presupuestos procesales. Parte orgánica. A partir de ahí, del 140, se inicia la parte orgánica de nuestra Constitución. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, porque somos una república, democrático, porque participan todos los sectores de la población, entre comillas, que el 90% de nuestra población no sabe ni escribir, pero es democrático y representativo, porque nuestros diputados, nuestros amados diputados, nos representan a cada uno de los guatemaltecos, ¿ya? Y el 141, lo que les decía, soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para el ejercicio de los organismos legislativos, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Pero ¿cómo es eso que el legislativo esté subordinado al ejecutivo? Desde el primer día del ejercicio de la presidencia del actual gobernante, lo primero que fue, cooptó al legislativo. A propósito, está integrado por diputados, ¿verdad? ¿Cuántos diputados integran el Pleno del Congreso de la República? Pregunta a los 200 estudiantes, ya se salió uno. No, Elisa, 500, no. 160, licenciado. 160 diputados. Anótelo.
El Pleno del Congreso lo constituyen 160 diputados electos, entre comillas, popularmente. Entonces, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio. Estoy leyendo el artículo 141. Quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, la subordinación entre los mismos es prohibida. Y lo primero que hizo el presidente de la República el 14 de enero, cuando tomó posesión, es cooptar al legislativo. Y el presidente, que era de su mismo partido, del Congreso, Alan Rodríguez, a sus órdenes, señor presidente. Y esto ha sido así en estos 2 años que se lleva de gobierno, lastimosamente. Porque hasta antes de este gobierno, se rompió el esquema de dependencia o de codependencia del legislativo hacia el ejecutivo o viceversa, del ejecutivo. O sea, habían hecho y fue Berché en el gobierno, donde ya no se pudo mayoría del partido de Berché, entonces se repartió el pastel en el Congreso y ya costó. A partir de ahí veníamos con esa teoría de frenos y contrapesos, más o menos, pero aquí la acabamos de matar. Con este gobierno se empoderó del legislativo y el legislativo no ha creado una ley de beneficio social. Esta constitución, ojo, entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Tiene 36 años de vida. 36 años de vida. El mismo día que entró en vigencia la Constitución, entró en vigencia la Ley Electoral y de Partidos Políticos. También producto de una Asamblea Nacional Constitucional. La misma fecha, la misma vigencia tienen. También ese mismo día entró en vigencia la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. También producto de la misma Asamblea Nacional Constituyente. Anótenlos, esos son datos históricos porque de repente les pueden tener ahí a la mano por cualquier eventualidad de una pregunta. Entonces, ese constitucionalismo tiene más de 200 años, ya no responde a los intereses de las grandes mayorías que han sido olvidadas, no solo en Guatemala, en todos los países del mundo. Simple y sencillamente, quienes luchan, quienes participan por llegar al poder, se olvidan después, dándole las espaldas a quienes los llevaron al poder. Y solo a sus allegados, y solo a sus patrocinadores, a sus financistas y sus familias son los únicos que van a tener derecho a participar en la repartición del poder. Siempre va a ser así y seguirá siendo así. Muy bien. Expuesto esto, ahora vamos a escribir una pastillita, por favor. Ahora sí, los invito a que tomen su cuadernito, su lapicero y pongan el constitucionalismo y la democracia constitucional. Muy bien. Como sistema político, el constitucionalismo abarca diversos tipos de gobierno. Como sistema político, el constitucionalismo abarca diversos tipos de gobierno. ¿Cómo? Todos ellos se caracterizan porque a través de la Constitución, todos ellos se caracterizan porque a través de la Constitución se distribuye
el ejercicio del poder político, porque a través de la Constitución se distribuye el ejercicio del poder político. ¿Cómo? Entendiéndose este va titulado en la primera E, entendiéndose como, dos puntos, y lo que les dicte ahorita me lo subrayan, por favor, porque es la esencia. Aquel en que se está legalmente autorizado para ser soberano de la sociedad estatal. Aquel en que se está legalmente autorizado para ser soberano de la sociedad estatal. Muy bien. Ahí, en esa pildorita, hay una síntesis de varias cosas. Voy a plantearles dos preguntas que las van a escribir y el viernes, y el viernes en 5 minutos las discutimos. La primera. Mencione 3 tipos de gobierno que usted conoce. Mencione 3 tipos de gobierno que usted conoce. Y la otra pregunta, esta es una pregunta tendenciosa, malintencionada, descarada. Les hago la advertencia para que ustedes la tomen en cuenta. La pregunta dice, el MP, es decir, el Ministerio Público, ¿cómo? La Corte de Constitucionalidad, la CC, y el Tribunal Supremo Electoral, el TSE, ejercen poder de soberanía en Guatemala. Cierran la interrogación. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vuelvo a repetirles. El Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral ejercen poder de soberanía en Guatemala. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Eso me la pueden investigar ustedes. Y el viernes en 5 minutos lo discutimos y tenemos todas las respuestas a esa pregunta. Bien. Algo muy importante para saber si comprendieron lo que les expliqué y que sintetizamos con esa pildorita. Si sabemos nosotros que el constitucionalismo abarca diversos tipos de gobierno y que eso está distribuido en el ejercicio del poder político que detenta la Constitución, debo de entender entonces que el presidente Yamatei está autorizado para ser soberano de la sociedad estatal. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué, Freddy? La respuesta de Freddy, sí. ¿Por qué? Porque en los marcos legales él fue electo democráticamente. Perfectamente. Buena respuesta. Ya no hay pierde. Exactamente. Porque fue electo dentro de un proceso democrático. ¿Ya? Perfecto. Eso significa que los 160 diputados que nos representan también están legalmente autorizados para ser soberanos de la sociedad estatal, ¿verdad? Muy bien. A propósito, ya que estamos hablando de los diputados, ¿cuántos periodos de sesiones ordinarias hay en Guatemala
según la Constitución, que ejercen los diputados al Congreso de la República. ¿Cuántos periodos de sesiones ordinarias hay en Guatemala según la Constitución? Ya te vi, Leslie, que te vas a meter al Google y plum, plum, plum. A ver, mejor váyanse a la Constitución. Son 3 sesiones según el artículo 176, presentación y discusión. Estás mal fundamentada, Fabiola. No es esa la respuesta. A ver. Hay 201 compañeros. Con uno que me responda me voy a sentir feliz. Yo sé que les estoy pidiendo mucho, estamos comenzando, pero es la única manera que vamos artículo a tener. 158, licenciado. Artículo 158. Vas tibio. De sesiones ordinarias, es la pregunta, ¿verdad? Eso. 2, ¿no? Están por meses, del 14 de enero al 15 de mayo y luego... Ahí está. ¿Qué artículo es, Brandon? Sí, el 158, efectivamente. 158. Así es. ¿Seguro? Así es, licenciado. Sí, artículo 158. Artículo 158. Correcto. Entonces, el 158, ¿ya? 158 dice, sesiones del Congreso, subrayenlo ahí, por favor, con sus resaltadores. El periodo anual de sesiones del Congreso se inicia el 14 de enero de cada año sin necesidad de convocatoria. El Congreso se reunirá en sesiones ordinarias del 14 de enero al 15 de mayo y del 1 de agosto al 30 de noviembre de cada año. Entonces son 2 periodos de sesiones ordinarias. Punto. Del 14 de enero al 15 de mayo y del 1 de agosto al 30 de noviembre. Y de los demás son periodos de vacaciones que ellos aprovechan a hacer proselitismo, a revisar las obras materiales que los alcaldes o que sus coterráneos de sus municipios donde fueron electos y que son sus representantes, ¿verdad? Pero hoy, por lo menos, subrayamos esos 2 artículos. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita? ¿Me he dado a entender? Sí, licenciado. Muy bien. Tenemos 10 minutos para darle respuestas a cualquiera de las inquietudes del laboratorio número 1. Alguien, por lo menos, ya se atrevió a comenzarlo a trabajar y ya lleva 20 preguntas, porque en la otra sección, Francisca me dijo, Lick, ya solo 5 preguntas me faltan. Qué alegre. Entonces, como estímulo, ahorita te doy la Vania Rocío, como estímulo de esas 5, dame una que te hace falta y te voy a dar la respuesta. Y efectivamente me la dijo y le di la respuesta. A ver, Vania, dime. Catherine, no te creo que ya terminaste. Lick, fíjese que ya lo terminé, pero fíjese que tengo duda en la 37 a la 39. Sí, es que no lo hemos visto y tienes razón, pero voy a aprovechar. ¡Qué bueno! Miren, la 18 tengo duda. Muy bien, voy por la 18, ¿en qué responsabilidad incurren las autoridades si después de señalar el plazo indicado en la pregunta el detenido aún no ha sido puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes? Vania, dame la respuesta a la pregunta 18, por favor, para ver si la tenés correcta. El funcionario o agente de la autoridad que intriga lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y a los tribunales de oficio del proceso correspondiente. Sí, pero la respuesta, ¿cuál es? Eso. Dice. Yo puse desobediencia. ¿En qué responsabilidad incurren las autoridades y después de señalar el plazo indicado en la pregunta anterior, me estoy refiriendo a la 17,
el detenido aún no ha sido puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes. Detención ilegal. ¿Ya? Correcto, hay responsabilidad, pero... ¿Detención ilegal, licenciado? También, es decir, ahí es donde tenemos que tener cuidado en las respuestas. Y para eso es este ejercicio de 10 minutos. Pero volviendo a lo que decía Vania, de la 37, me dijiste. Sí, rama del derecho público que determina la naturaleza y organización fundamental del Estado. Eso es derecho constitucional. Eso lo vemos en la otra clase. En la otra clase vemos eso. Pero en la 38 también es derecho constitucional. También es la misma respuesta. Esa era mi pregunta. Es que miren, a veces hago intencionalmente con la misma respuesta porque no se sabe qué pregunta les voy a poner a ustedes. Entonces, si hablo del derecho constitucional, doy varias definiciones. Entonces, tengo que jugar, si son 4 secciones, a una le pongo una definición, a otra, para que no tenga repeticiones. Entonces, el 38, conjunto de normas de derecho público que terminan de derecho constitucional, ¿ya? Cuando una norma, la 39, desobediencia a Código Penal. Ahí, Carlos Andrés, ya te fuiste. Ya te fuiste al Código Penal. Eso es lo que hay que hacer. 39. Cuando una norma ordinaria viola una disposición, no lo hemos visto, por supuesto, ¿ya? Pero, a ver qué respuesta tienen. Cuando una norma ordinaria viola una disposición de la norma constitucional, ¿qué recurso interponemos? Fundamente su respuesta. Este está en el tema de la jerarquía normativa. ¿Cuál es la respuesta? Yo puse recurso de inconstitucionalidad. Nel pastel. Porque es una norma ordinaria, ¿ya? Cuando una norma ordinaria viola una disposición de la norma constitucional, ¿qué recurso interpone? Fundamento de respuesta. Ustedes están en lo cierto, ¿ya? Ustedes están en lo cierto, ¿ya? Ahora, fundamentenmelo, por favor. Es el artículo 267. Artículo 44. Artículo 275 y 267. Qué alegre, 275 de y 267. Artículo 267, inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Y las leyes de carácter general son las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias las emite el Congreso de la República. Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente en el Tribunal o Corte de Constitucionalidad. Fíjense que este artículo 267 me lleva a esto, entonces ya me comienzo a emocionar. Me lleva a la ley de amparo, exhibición personal y entonces, vaya, para no ponérselas difícil, ¿ya? Para no ponérselas difícil. Entonces, aquí está. Voy a quitar a Mauricio José Bernal para que lo vean todos. Aquí está el esquema. Claro, no estamos en procesal constitucional, pero miren, una cosa nos lleva a la otra, ¿ya? Aquí, en este esquema de la ley de amparo, exhibición personal, aquí dice inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Y ahí están los pasos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está todo el procedimiento. Por eso es que a veces yo no les pido libros. Lo único que les pido es que cuando compren sus leyes, por ejemplo, esta ley de amparo, que sea de esta editorial Fénix. No le estoy haciendo la propaganda, no gano comisión ni nada. Pero esto ayuda mucho ahí, ¿ya? Pero los felicito, muy bien. Sigamos. Ahora viene esta pregunta, y quien me dio la respuesta a la pregunta 40, me quito el sombrero. Cuando una norma reglamentaria viola una norma ordinaria, ¿qué procede que hagamos? Se impugna por una vía administrativa, ¿no? Se impugna el reglamento por la vía administrativa ante la autoridad que creó ese reglamento. Muy bien, Paulo René. Me parece que ya fuiste mi alumno. O ya estás en el 10º semestre.
se impugna el reglamento por la vía administrativa. ¿Ante quién? Ante la misma autoridad que lo creó. Te felicito, Paulo. 41. Estas normas se revelan la estructura fundamental del Estado, las normas constitucionales, ¿verdad? Muy bien, qué alegre. Me gusta que estén con ese entusiasmo. Ojalá que sigamos con ese ánimo, con esa actitud, y van a ver, cuando ustedes lean su examen, si pueden sacar 30, no me voy a enojar. O si sacan 29, no me voy a enojar. Si sacan 28, no me voy a enojar. Pero por favor, no me bajen de 25. No me bajen de 25. Pero alguien que le valió 20, 8, 7. Me repongo en el par. No llega a zona mínima. No llega a zona mínima, lastimosamente. Y después, Lick, déjenme un trabajo. Y no. Yo les regalo el curso. Pero ustedes gánenselo. Pónganle la nota que ustedes quieren. Yo pongo mi esfuerzo, porque al igual que ustedes, trabajo, aunque tenga 41 años de estar impartiendo este curso, tengo que estar leyendo, estar subrayando, estarles ayudando, ¿ya? Eso, detención ilegal, muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Licenciado, yo tenía una duda. Bueno, más bien, en el número 35 que dice, enumere las instituciones que se encargan de velar por el cuidado de menores que han transgredido la ley penal. Sí, pues, ahí hay varias. Yo te voy a mencionar una que depende de la Procuraduría General de la Nación, pero está la ley de transgresiones de menores de edad, está el mismo Procurador de los Derechos Humanos está la SOCEP, hay varias instituciones que se encargan de tratar de apoyar, ¿ya? El cuidado de los menores. Desafortunadamente, todo es utópico porque recordemos lo que hace unos años pasó con el Hogar Seguro, donde fallecieron 40 menores de edad, que eso es una responsabilidad del Estado y principalmente de la jueza, que no le dio la gana cuando le interpusieron una exhibición personal a favor de estas niñas, no le dio la gana ir a esa hora, porque si ella llega, aunque estén haciendo el bochinche y todo, se hubieran salvado las 40 niñas. Pero eso lo lleva ella en su ser interno. Fueron 40 familias destrozadas, fueron 40 niñas, no era si duele un animalito, una hija, eso es terrible. ¿Y qué se ha sabido de eso? Nada. Todo se queda en el baúl de los recuerdos. Desgraciadamente, la vida en Guatemala, así es la situación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la número 3? Recuerde lo que es un órgano unipersonal. Es el órgano aquel en donde una persona detenta el cargo. El presidente de la República es unipersonal, eso ya lo platicamos en la clase anterior. Les puse el ministro de Estado, les puse el jefe del Ministerio Público, les puse un juez de primera instancia. Es un órgano unipersonal porque está a cargo de una persona. Andrés López, dime. Andrés López Meléndez. Licenciado, buena tarde. No soy Andrés López, pero tengo una duda. Por favor. Mi duda es en la pregunta número 13. Si bien dice el Estado de Guatemala garantiza y protege la vida de su concepción, y la controversia está con lo escrito en el artículo 1 del Código Civil. Correcto. Mi sentido común dice que lo que se debe de tomar más en cuenta es la teoría de la concepción, de cuidar la vida de su concepción. Pero lo que yo quisiera es una respuesta mejor estructurada a la que yo tengo. Gracias. Muy bien, muy buena pregunta, ¿ya? Entonces,
Regularmente, en el artículo 1 del Código Civil indica que la personalidad se inicia con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, el que está por nacer se le considera como nacido para todo lo que le favorezca, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Entonces, ahí está la teoría del nacimiento, está la teoría de la viabilidad y se comprende la teoría de la concepción. Nuestros profesores de Derecho Civil están acostumbrados a decir, Guatemala acepta la posición ecléctica, porque hay una combinación de las tres teorías para, puede ser la del nacimiento, puede ser la de la concepción o puede ser la de la viabilidad. Viabilidad quiere decir que nazca en condiciones aceptables de vida, que oiga, que mire, que camine, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién tiene prevalencia jerárquicamente hablando en nuestro ordenamiento jurídico? La Constitución. La Constitución. Si la Constitución claramente dice, el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, señores, la teoría que se acepta en Guatemala para este servidor, con permiso de los profesores de Derecho Civil, es el de la concepción. Así de sencillo. Por jerarquía normativa, por prevalencia constitucional. ¿Estamos? ¿Mauricio? Sí, muchas gracias, licenciado. Me quedo muy claro. Bueno, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Dime. Perdone, solo una consulta, licenciado. ¿Cómo? Desde la primera clase que recibimos con usted, usted nos mencionó que estaba grabando las clases. ¿Usted va a subir estas clases a alguna plataforma o es solo para...? Estas quedan grabadas en el correo institucional. La verdad es, no sé, le voy a preguntar mañana a mi hijo cómo, o voy a preguntar a Dick Cáceres, cómo hago para trasladarles esas clases a alguna otra herramienta virtual, ¿verdad? Pero a mí me quedan grabados en mi correo institucional. ¿Ya? Muchas gracias, licenciado. Se lo voy a agradecer mucho si pudiera apoyarnos con eso. Gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Bueno, que pasen feliz tarde. Licenciado, perdone. Dime, Sofía. ¿Podría explicar la 22, por favor? La 22 dice, ¿qué entiende por interrogatorio extrajudicial? Explíquelo. Bueno, tuviste un accidente de tránsito y te llevan a los separos policíacos y ahí los mismos agentes comienzan a indagarte. Ellos no están facultados para hacerte interrogatorio, o te llevan al Ministerio Público y en una fiscalía te encierran y te comienzan a interrogar. Ellos no están facultados para interrogarte. ¿Por qué? Porque solo los jueces tienen la autoridad por mandato constitucional. Por eso es que los interrogatorios extrajudiciales carecen de validez. ¿Por qué? Porque, bueno, antes ustedes no habían nacido, algunos, existía una famosa policía judicial. Y les digo que solo con verles la cara a uno le daba miedo. Solo con verles la cara. Ahí te ponían la capucha, ahí te ponían en tonel, te ponían a caminar en chayes descalzos, te echaban sal, o sea, y te interrogaban colgados de los pulgares o de las partes de los hombros, o sea, terrible, terrible. Entonces, esos son interrogatorios extrajudiciales. Las únicas autoridades, la misma Constitución lo dice, las únicas autoridades que pueden realizar interrogatorios es el juez. El juez. ¿Ya? Ya lo demás es extrajudicial, carece de valor probatorio. Gracias, licenciado. Servirte. ¿Qué se debe entender por sentencia debidamente ejecutoriada? ¿Tenés a la mano tu ley del organismo judicial? ¿Tu ley del organismo judicial?
Vayámonos al artículo 153, sentencias ejecutoriadas. Este es el trabajo que yo quiero que hagan, que investiguen. Se tendrán por sentencias ejecutoriadas. Me voy a referir solo al inciso A. Las sentencias consentidas expresamente por las partes. Estoy hablando de la ley del organismo judicial. Bueno, entonces, René, me quitas la visibilidad. Cerrato, gracias. Entonces, por decir algo, hay una actora que quiere divorciarse del esposo porque hace ya 10 años que cada quien se separaron, pero solo levantaron una media actita, no en el tribunal, sino ante un notario. Y entonces ella está, esa causal determinada la está probando con ese documento, 153 de la LOJ. Y se inicia el litigio. Ella, en su derecho de acción, va al órgano jurisdiccional, que es la jurisdicción, la potestad de administrar justicia, y le notifica al demandado el divorcio en la vía ordinaria. Viene y excepción, es decir, tiene el derecho de defenderse y se entabla la litis. Al final del proceso ordinario, como existe ese documento firmado por ambas partes donde se separan de cuerpos y está la firma de ella y de él, entonces el juez, al dictar su fallo, declara con lugar la demanda y así notifica a las partes, actor y demandado. Si el demandado no está conforme con esa sentencia favorable a la actora, tiene 3 días para apelar. Pasados esos 3 días, precluye su derecho y ya no cabe. Consintió el fallo. Y a la semana va con el abogado, mire, Lick, ya me notificaron y yo no estoy de acuerdo. Mire, discúlpeme, pero ya usted tenía que haber apelado dentro de los 3 días. Ahorita es cosa juzgada. Entonces causó ejecutoria esa sentencia. Entonces el artículo 27 dice que se deben tener por sentencia debidamente ejecutoriada. Fundamento el 153 de la ley del organismo judicial. ¿Y qué debemos de tener? Que es una cosa juzgada, es decir, una sentencia donde ya no es susceptible de recurso alguno. Te lo dije de varias formas. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, un abrazo. Yo solo tengo una duda, disculpe. Ándale. En la número 4, la Corte Suprema de Justicia podría, o sea, sí ser ejemplo de órgano colegiado, sí, porque está integrado por más de una persona. Muy bien, muchas gracias. Las salas de apelaciones del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, la Junta Directiva de la Facultad de Derecho o de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, el Consejo Superior Universitario, etcétera, 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 etcétera. Muchas gracias. Licenciado, una pregunta, repito. En la número 5, un ejemplo podría ser el presidente del Colegio de Abogados y Notarios. El presidente de la Junta Directiva. Ajá. Ahí sí. Bueno. Correcto. Puede ser el presidente de la República, puede ser un ministro de Estado, puede ser un viceministro, puede ser el jefe del Ministerio Público, puede ser el director de la Policía Nacional Civil, etcétera, etcétera. Muy bien. Licenciado, y los alcaldes también. ¿Mande? Los alcaldes municipales también. Es un cargo unipersonal. El cargo, sí, como alcalde es un cargo unipersonal. Sí, así es. Muy bien. Dime. Pues no, cada quien es libre de, ya. Yo ahí sí, yo hago lo que me han indicado que haga, ¿verdad?
Pero yo pienso de que no hay ningún inconveniente. Vaya. Muy bien. Licenciado, desde Sí. hace rato le había levantado mi mano. Buenas tardes. Disculpe una pregunta. Con respecto a la pregunta 31 que decía del sistema penitenciario, que había que investigar acerca de esa pregunta. Tenemos que comprar, no sé si es ley o código del sistema penitenciario. Esa es pregunta de criterio personal. ¿Será cierto que el sistema penitenciario tiene la readaptación social y reeducación de los reclusos? ¿Usted qué dice? Investigue. No compres nada, solo basta y sobra que leas las noticias, que leas los periódicos, donde uno de las entidades más corruptas de Guatemala es el sistema penitenciario. Gracias, licenciado. ¿Cómo no? Muy bien. Un abrazo. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.